¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y sean bienvenidos de nuevo a su espacio de meditaciones. Hoy es miércoles 22 de septiembre. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en la santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos la lectura del libro de Esdras, capítulo 9, versículos del 5 al 9. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas. Levanté las manos al Señor y le dije: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos pecado gravemente, y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor, Dios nuestro, que te has compadecido de nosotros un momento, y nos has dejado algunos sobrevivientes, que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia, para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas, y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo de hoy está tomado del libro de Tobías, capítulo 13, versículos del 2 al 5 y 8. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, porque él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia. Quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Y el evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo 9 de Esdras nos muestra un poco el sentimiento de los sacerdotes ante el pecado del pueblo que conllevó al exilio, a la esclavitud, al cautiverio de todo un pueblo. A veces la gente en su ceguera no se da cuenta de a dónde puede conducir un pecado que se hace colectivo, que deja de ser solo personal y se hace de todos. Puede llevar a la destrucción de una sociedad entera, de un país entero. Por eso, ante las situaciones que vemos a nuestro alrededor de pecado colectivo, pecado legal incluso, ¿qué nos puede pasar? Sin embargo, Dios nos da siempre avisos, nos manda mensajeros, nos da alertas para que no muramos en nuestra ignorancia y en nuestro pecado. El Evangelio de Lucas es el Evangelio del envío. Una vez que están organizados los 12, el Señor los manda como si fueran otros Cristos y les da poder y autoridad. Ya no son solamente unos discípulos, ya son unos enviados. De ahí la palabra apóstol, con todas las bendiciones, gracias, con toda la autoridad y todo el poder para hacer lo que el mismo Jesús ha hecho hasta ahora y habían hecho ver solo a Jesús. Debió ser un poco intimidante o muy intimidante para ellos el saber que ahora van a estar por su cuenta y que la fuerza de Jesús se va a manifestar en ellos. Y es por Jesús que ellos van a poder hacer todas estas cosas. Pero es importante lo que les dice a Jesús, lo que les dice Jesús a ellos. No lleven nada por el camino. Y describe las cosas que para ellos podían ser de suprema importancia. Ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. ¿Qué otra cosa podrían llevar? Estamos en tiempos muy primitivos, pero eran las cosas que cualquier persona llevaría en un viaje. Pensemos nosotros cuando vamos de viaje, ¿qué nos llevamos? A veces pasamos 2, 3, 4 horas armando una maleta para que no se nos quede nada. Y aún así, al estar en un aeropuerto o en un terminal de pasajeros, pensamos que se nos quedó algo. Imagínense si los apóstoles hubieran tenido que estar pendientes de lo que llevaban, de cuidar lo que era suyo y de pensar que se les quedó algo. Iban a estar demasiado distraídos como para pensar en lo que tenían por delante. Era necesario, por tanto, que estuvieran totalmente enfocados en su misión y enfocados en Jesús. A partir de ese momento, Jesucristo iba a ser su foco. Él iba a ser su centro. Iban a depender totalmente de Dios. No de sus previsiones, no del dinero, no de lo que pudieran comprar o llevar, sino que iban a depender de la providencia. Y si hay algo que a nosotros los humanos nos cuesta, es confiar en la providencia. Sobre todo en estos lugares donde todo está calculado, medido, pesado, estimado y previsto. Parece que no hay lugar para la providencia o la improvisación. Pero la providencia es así. Nos pide que no llevemos nada, que dejemos que Dios nos provea. Y a veces eso implica renunciar a la previsión humana. Renunciar a la posibilidad de yo tomar medidas. O incluso tomando mis medidas, hay cosas que sabemos no dependen de nosotros. Y estos apóstoles tienen que empezar a confiar totalmente en que Dios les va a proveer todo lo necesario. Es una distinción muy clara entonces entre lo que es simplemente ser un discípulo y ser un enviado. El discípulo puede que esté pensando solo en hacer lo que Jesús les mande, dar testimonio en su casa, entre los suyos, hablar de Dios, proclamar el reino. Pero una cosa es eso y otra cosa es ser enviado de esta manera.
con una misión específica. Les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y curar enfermedades, hacer signos de poder ante la venida del reino. Entonces, los apóstoles o enviados estaban comprometiéndose totalmente a la causa del reino. No era lo mismo, ya sus vidas no iban a ser iguales. Entonces, hagamos esta distinción entre los discípulos y los apóstoles, la misión de cada uno, el rol de cada uno y los compromisos de cada uno. Ser otro Cristo es diferente e implica renuncia a muchas cosas, sobre todo al ego, sobre todo a la previsión, sobre todo a depender de nuestro yo y de lo que nosotros podamos hacer, nuestros contactos, nuestras virtudes, nuestros dones personales, nuestras capacidades, nuestras maneras de hacer las cosas. En definitiva, el Señor quiere que dependamos solo de Él. Pensemos un momento, cuando yo voy a evangelizar, cuando me toca hablar de Dios, cuando tengo que dar testimonio, ¿de qué dependo? Dependo quizá de lo mucho que sé de Biblia o de lo poco, porque hay gente que está muy preocupada por eso. No es que yo no sé tanto, yo no me sé las citas de memoria como algunas otras denominaciones se las saben. ¿Será eso importante? A veces ayuda mucho, pero no es fundamental. Hay gente que se sabe muy bien el Evangelio sin que se sepa exactamente en qué parte, cita, versículo, capítulo están todas esas frases. Lo importante es que te lo sepas con tu vida, que estén en tu memoria, en tu corazón y que las vivas. Un testimonio vivo es lo que tú estás llamado a hacer. Eso también es renunciar a tus previsiones, estudios bíblicos, títulos, teología, cuánto sabes de. Todo eso a veces es en lo que nosotros confiamos. Como les dije, puede ser de mucha ayuda saber de teología. Tienes que saber algo de Biblia, obviamente. Tienes que conocerla y mientras mejor la sepas, pues te vas a sentir mucho más tranquilo. Estos discípulos pasaron por un proceso de discipulado y luego fueron enviados. No fueron así nomás. Ellos tuvieron que pasar por su proceso y luego enviados. Cuando el Señor pensó que estaban ya totalmente listos como para el primer envío, los lanza. Muchos de ellos tal vez no se sentían listos, pero lo estaban y podían hacerlo. Nosotros también no necesitamos estar 100% listos. Solamente Dios sabe cuándo eso pasará para que nos sintamos que podemos. Pero si nosotros nos aferramos a que no estamos listos puede que nunca salgamos a hacer nada por el reino de Dios. Anímate y con lo que tienes, sobre todo con tu confianza en Dios, haz algo por el reino, haz algo por el evangelio. Sal a defender tu fe, a dar testimonio de tu fe. Hay gente que a veces se preocupa mucho porque no lo quieren oír, porque la gente no hace caso. Pues eso no depende ni de ti ni de mí. Eso depende de ellos. Si no nos hacen caso, el sacudirse el polvo de los pies es un signo como de desentenderse. Como quien dice, ya yo hice lo que tenía que hacer de mi parte, pues ya ellos quedan bajo su responsabilidad. Dice aquí en señal de acusación, es decir, ellos serán responsables por no haber aceptado la palabra que les proponíamos, que les anunciábamos. Y la fe no se impone, repito. La fe es una invitación, es una proclamación, no una obligación. No le obligamos a nadie a que haga algo, no obligamos a nadie a que escuche, no obligamos a nadie a que acepte nada. Solo proponemos en la libertad que nos caracterizaría lo que nosotros sabemos que es lo correcto, lo que pensamos que es la verdad, creemos que es la verdad y aceptamos como la verdad, que es la palabra de Dios. Si otros no la quieren ver así, allá ellos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.